Bueno, palco a debate el día de hoy. Vamos a hacer un recorrido por el 2018. No pretendemos hacer concursar unos con otros, pero vamos a platicar de la historia del Canelo en el 2018. Vamos a comentar acerca de la gran delegación mexicana a nivel Centroamérica y del Caribe. Les tocarán después otros retos, pero eso será 2019. Del Mundial de Rusia y sus enseñanzas, de la Liga MX y de la Liga Femenil MX. Y desde luego también en el béisbol fue fracaso, no fue fracaso el tema de meter hasta con calzador la Liga Mexicana de Verano en 2 turnos, playoffs que después se llaman liguillas, en fin, cómo afectó a la Liga del Pacífico. De esto y más, si le parece, aquí, palco a debate, acompáñenos, se pone bueno. Y como le digo, más que un debate aquí en donde nos vayamos a pelear qué es lo mejor del año, vamos a hacer un recorrido a lo mejor del año. Y por supuesto que tendremos el Mundial de Rusia, por supuesto que tenemos la Champions, por supuesto la Liga MX, el Canelo, Golovkin, ahora sí que lo bueno y lo malo, aquel doping, presentaremos grandes ligas, béisbol de la Liga Mexicana, Juegos Centroamericanos y del Caribe que también tuvieron grandes cosas, la Liga Femenil, cómo se desarrolló, la contradicción de haber hecho una selección femenil de fútbol y no llevar a las de la Liga MX y que el técnico dijera, es que no están preparadas, y entonces ¿de dónde? Bueno, pues de esto platicaremos, la Fórmula 1, el tema de Lewis Hamilton, tendremos el tenis, es decir, haremos a ver si nos alcanza, compañeros, porque tenemos bastante por ver el día de hoy. Y nos acompaña historiador y analista y sobre todo buen amigo Osvaldo Anaya. Osvaldo. Muchas gracias, Alfredo. Pues este año ha sido muy interesante. En ciertos deportes se establecen tendencias, surgen nuevas figuras. En otros, un caso curioso, el tenis, se eternizan las figuras que están ahorita. Muchos dicen, eso es bueno o eso es malo. ¿Dónde están los nuevos gallos en el tenis, ¿no? Porque tenemos ahí a los de siempre, a Federer, a Djokovic. ¿Dónde están el reemplazo generacional? ¿Eso es bueno o malo? No, mira, me tocaste la fibra, Osvaldo. A ver, me tocaste. Los tres. Este es el año maravilloso del regreso de Novak Djokovic, ya lo analizaremos. En donde Roger Federer capitaliza también su regreso. En donde Rafa Nadal también. En el 2008 la gente estaba retirando a Federer y la quiere seguir retirando. Y bueno, que Zverev no le alcanza, pues cosa de Zverev. Que a Wawrinka ya no llegó, pues ya no llegó Wawrinka. David Ferrer acabó por retirarse de los Grand Slams. Es decir, los tres grandes son muy grandes, pero no solamente es que sean muy grandes, sino que se han reinventado. Tema Tiger Woods, que también comentaremos en un momento más. Isaac Sama, ¿cómo estás? Alfredo, compañeros, muchísimas gracias, muy contento de estar acá. Como dice Osvaldo y tú, Alfredo, impresionante lo de estos tres grandes. Para mí los tres más grandes de la historia del tenis, con todo y Pete Sampras, Andre Agassi y los de atrás. No, es que lo de Djokovic también, en poco tiempo va a tener todavía muchos más Grand Slams. Y ahorita también vamos a estar platicando un poquito del Mundial de Rusia, que también estuvo fantástico. Y bueno, pues Julio Romero también, sacas tu libreta, tu acordeón, lo que has estado escribiendo a lo largo de todo este... Sí. ¿Qué 2018, no, Julio? Sí, gracias antes que otra cosa por la invitación. Compañeros, es un verdadero placer saludarles. Sí, aunque creo yo, y no sé si coincidan conmigo, esos grandes dominantes de los deportes, excepto el tenis, y son tres, no hay como tal. No es la figura que se lleva de calle al resto de sus competiciones o al resto de sus compañeros o al resto de sus rivales. Yo no veo un 2018 con un dominio en las categorías, está como muy cerrado. A lo mejor podemos quitar un poquito a Lewis Hamilton, que está por encima del resto de toda la Fórmula 1 en estos momentos, pero yo no veo algún deportista que arrase con su disciplina, o por lo menos en este año. A lo mejor se vendrá, pero en este año, en este 2018, yo no veo uno tan dominante en las distintas disciplinas. Julio, la otra fibra, la de la Fórmula 1, me la acabas de golpear aquí ahorita. No hay jinete sin caballo. Es correcto, sí. No hay un piloto de Fórmula 1 sin un buen carro. Sin fierros. Gran Premio de Austin, ese es el ejemplo. Gran Premio de Austin, Gran Premio de los Estados Unidos, arranca en la posición 18 Max Verstappen, 18. Y para la vuelta 7 ya era quinto lugar. ¿Son tan malos los otros 13 a los que rebasó? Es que no tienen coche para competir con los grandulones. Entonces tienes que esperar a que los grandulones cometan errores.
¿Y qué hace Lewis Hamilton? Bueno, Lewis Hamilton también pones el mejor tiempo, alcanzas en los circuitos en donde no hay posibilidad de rebasar. Está la Fórmula 1 muy hecha y yo te diría que muy amañada en lo suyo y o se reinventa o las tendencias de las audiencias de televisión vendrán para abajo, porque no puede ser que haya tanta disparidad. Y la comparo con la que podemos decir la categoría rival, que es la serie Indy, en donde cada carrera que llegas hay 10 pilotos, 8 que pueden ganar. Aquí no, aquí ya sabes que es 2 grandes premios en uno. Los grandes premios de los 3, Red Bull, Ferrari, Mercedes. Y todavía los otros, cada vez que uno queda séptimo, el mismo Checo Pérez dice, fui el mejor del resto. O sea, no es el piloto el que está dominando. Y cierto, Lewis Hamilton lo vas a ver en los números. Es el piloto máquina, por supuesto, y la máquina. Pero hoy la máquina cuenta, para mí, un 70%. Y hubo tiempos, no hace mucho, los tiempos de Ayrton Senna, en donde era un equilibrio mitad y mitad. Pero ese era tema. O le entramos en la Fórmula 1, ya. Sí, le entramos en la Fórmula 1, va. Sí, hay temas. Yo coincido contigo, estamos muy cerca de quedar otra vez en la etapa de Michael Schumacher, ¿no? Michael Schumacher, ¿quién llegó atrás de él? ¿No? Era un dominio impresionante. Pero Michael Schumacher, y mira, yo lo admiro mucho con lo que sigue luchando por su vida, después de ese accidente terrible. El hijo, por cierto, ahí viene, muy apoyado y muy cobijado también en las otras categorías. Pero Michael Schumacher, que es, digamos, el heredero de Ayrton Senna, hace lo que nunca hizo Ayrton Senna. Michael Schumacher tiene el derecho de veto. Es decir, ¿cuáles son los pilotos? ¿Qué es piloto el que me vas a poner? No, él nunca quiso a Juan Pablo Montoya. Y Juan Pablo Montoya venía de ser un ganador. Nunca quiso a Mika Häkkinen. Schumacher tenía el derecho de veto y el otro era el segundo. Por eso, Felipe Massa es Felipiño, ¿sí? Rubens Barrichello es Rubiño. Ayrton Senna tenía a su lado a Alan Prost y se daban de bofetones. Y sí dominaban como dominan hoy los Mercedes, pero eran los 2 mejores pilotos en los 2 mejores autos. Hoy, Lewis Hamilton dicen que no tiene derecho de veto, pero cuando la escudería decide quién viene, escogen 5 y luego sacan una terna. Y cuando es terna le preguntan, pues eso es un derecho de veto. Entonces sí, no estamos viendo en Fórmula 1 realmente unas carreras abiertas, ¿no? Al final de cuentas. Por lo menos hay más paridad entre Ferrari y Mercedes, la cual no había en años pasados, ¿no? Yo te digo que tuvimos la época en que Ayrton Senna y Alan Prost estaban en los Ferraris y después se descompuso y vinieron los Ferraris y los McLaren, pero también estaban los Williams de Mansell y de Piquet. Veíamos muy parejos los equipos, muy parejos, y hoy no lo vemos así. Entonces sí, son números para mí mentirosos, pero ahí están los números. Y al final de cuentas para muchos cuentan solamente los números. Pero la realidad es que es un dominio avasallador de los equipos que tienen el mayor presupuesto, que son los Ferraris, los Mercedes, que son constructores y fabricantes de sus motores, y los Red Bulls, que han sabido hacer, en base a una gran inversión, su gran desarrollo, ¿no? Y quitando los fierros, yo les preguntaría entonces, ¿quién tiene las mejores manos? Mi gallo es Verstappen, es un joven que yo creo que va para arriba. Si quitas el elemento de máquina de la ecuación, no sé ustedes cómo lo vean. Perdón, sí, pero bueno, es el piloto más joven en ganar un gran premio, ¿no? Max perdón, Verstappen. perdón, pero como dicen en mi pueblo, se le van las cabras al monte muy rápido. Manos, Fernando Alonso. Si tú a Fernando Alonso le das ahorita el Mercedes y peleas con Lewis Hamilton, veremos carreras muy parejas. Y probablemente sería para Fernando Alonso. Manos de los jóvenes, sí, Max Verstappen. Hay que ver al Lance Stroll ahora. Es decir, se da de esta manera. Pero Max Verstappen es sin duda un gran piloto, unas grandes manos. Es un piloto que siempre tira para adelante, pero comete muchos errores. Y en este momento sí estamos calificando sin decir pero. ¿Quién es hoy el mejor piloto, las mejores manos? Puede ser Lewis Hamilton, pero cuando Fernando Alonso toma el auto en lluvia, logra calificar un coche que es un carcamán y lo puede meter entre los 7, 6 primeros lugares en las propias calificaciones. Es decir, para mí Fernando Alonso, y por eso le va a doler a la Fórmula 1 la salida de Fernando Alonso. Y bueno, en este giro de 180 grados, sin duda Rusia 2018 acapara la atención y desafortunadamente son solo 3
3 semanas después de la hazaña monumental del Madrid de Zidane. Independientemente con lo que le pasó después al Madrid, independientemente de esto, la hazaña del Madrid, acostumbrando a los madridistas, acostumbrando a los del Barça, acostumbrando a todo el mundo, a todo el planeta, a que el Madrid siempre gana. 3 años monumentales del Madrid de Zidane se terminaron y luego vino el Mundial y se nos olvidó. ¿Qué le afectó más a Real Madrid, la salida de Zidane o la salida de Cristiano? Porque Cristiano era la bujía, no nada más el que aportaba los goles, sino el líder dentro de la cancha. El equipo jugaba para Cristiano, llegó a meter el que considero el gol más hermoso de la Champions, de chilenita. Yo nunca se le había visto, la verdad me sorprendió. Sale él y el equipo se hace pedazos. No me explico cómo puede gravitar tanto un solo jugador en un equipo plagado de estrellas. Yo te diría que habría que ver los porqués. Y en este caso, la salida de Zidane, ahora entendemos, meses después entendimos que se trataba de los problemas financieros, del poco apoyo que tuvo del equipo, del involucramiento y decirle es mejor que te retires de España. Se fue a fuerza. Esto lo sabía Zidane con anticipación. No hubo forma de armar o de hacer una reducción de daños y Zinedine Zidane, al no estar de acuerdo con la directiva, se va. Y en el caso de Cristiano Ronaldo, se va a fuerza por temas que no tienen que ver con la cancha. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Ahora, platiquemos de ese. O sea, en vez de decir qué le pasó más, qué le pasó al Madrid después, ¿por qué no disfrutamos lo que le pasó al Madrid cuando levanta la Champions? Desde la Champions, ¿tú te acuerdas que Cristiano dijo, ha sido extraordinario estar aquí? Ya intuía esto. Pero no podemos dejar de... ¿Por qué no mejor nos asombramos con lo que vimos, Isaac? Sí, yo también me quedo con eso. La verdad, impresionante. Ningún equipo en la historia había ganado 2 Champions seguidas en el nuevo formato. Y ahora el Real Madrid llega y no nada más 2, si gana una tercera. Contra equipos que la verdad también de un peso muy importante históricamente, ¿no? O sea, la última contra el Liverpool, también un histórico. Antes le gana a un rival muy odiado. Entonces, estamos hablando de un Madrid que sí se puede quedar para la historia. Yo sí me quedo un poco con la figura de Cristiano Ronaldo, que en ese momento también fue un pilar muy importante para el equipo. Yo me quedo con a la Madrid, a la Madrid, a la Madrid y tus triunfos de hoy, son tus triunfos del mañana. Solo el Real Madrid. Desafortunadamente, la inmediatez y los escándalos han hecho que nos olvidemos de lo grande que resultó el Madrid en este 2018. Pero si les parece, nos vamos a una pausa. Regresamos. Y bueno, pues fútbol, seguimos con el tema de fútbol. Dejamos la Champions de un lado y yo los invito a disfrutar al Real Madrid y después ya pónganse a averiguar qué pasó después y que cómo, que si lo otro, que si dijo, que si no. Es el Real Madrid que ganó 3 Champions. Tuvimos la fortuna de verlo, de disfrutarlo, de asombrarnos y después lo que sea. Pero eso ocurrió y eso ocurrió en este 2018. Rusia 2018. Y yo sacaría el tema así, ponerlo en la mesa. La gente que dice que no fue de tanta calidad el Mundial, yéndose con la... Por eso digo que en eventos como el Mundial, o como ahora ocurre con la Champions, es los que son ultrafanáticos, los fanáticos, los aficionados, los de ocasión y los de contentillo que nada más voltean a ver el fútbol cuando el Mundial ya se fue a Alemania, ya se fue a Argentina, ya se fue a Brasil, España fracasó, y Argentina es un caos. No, hombre, ya se acabó el Mundial. Cuando justamente ahí comenzaba el Mundial con los 2 caballos negros, con Bélgica y Croacia. Pero si vemos y analizamos desde el arranque, Osvaldo, no pasaba nada en el Mundial, todavía no se daba el primer silbatazo y ya España había comprado una pistola. Dicen que por eso venimos del lado de los españoles, ¿no? Y se disparó en el pie. Es decir, ¿qué podemos decir? Ni siquiera la Cruz Azuleó. O sea, esto es inédito. Bueno, nosotros les ganamos en materia de escándalos. Acuérdate de la fiesta de los seleccionados, ¿no? Que después salieron a defenderse entre ellos y decir que era un cumpleaños puro y casto, ¿no? Me quedo con la fiesta de los seleccionados, pero correr al entrenador que te ha llevado ahí invicto en las eliminatorias y que tiene al grupo unido y que tiene al grupo listo, a la última
etapa de esta generación de españoles encabezada por Andrés Iniesta, y va el presidente de la federación, va el presidente del Real Madrid, lo enamora a Julián Lopetegui, se lo quiere llevar al Real Madrid porque había salido Zinedine Zidane, no le importa, pero peor el presidente de la Federación Española, de la Real Federación Española, que va y lo corre, y entonces le dice a Fernando Hierro, que estaba sentado así con su cachucha, te toca dirigir, ¿qué óvole? Sí, juegas mañana, ¿eh? Pues ahí se da en el marco de una guerra de egos, ¿no? Entre la federación y los equipos como Real Madrid y Barcelona, que siempre se han disputado ese dominio del fútbol español, ¿no? Es más tema de egos, de decir cómo me vas a ganar a mí el anuncio, y por desgracia la que sufrió fue la selección española, ¿no? Se desconcentró completamente. Bueno, no solamente se desconcentró, es en donde demostramos a los que dicen que el entrenador no cuenta. Se desarmó la selección española. Y estuvo en partidos que le faltó un poquito, le faltó otro pedacito. Eso le faltó a la selección española, es lo que acabaron de dar el traste a un equipo que venía a ser de los grandes favoritos y que resultó un fracaso. Yo creo que se rompe el vestidor. En ese momento en donde tú corres a Lopetegui, acabas con el vestidor. Es muy difícil también un nuevo entrenador 2 días antes de un mundial. Sí se rompe un poco la temática. Yo, además de este tema, me quedo con otro tema muy padre en el Mundial, ¿no? O sea, sí, la parte que decías de hay muchos aficionados donde dicen, bueno, ya se fue una Alemania. Hay que ver la realidad del fútbol, es de que cada vez se vuelve más competitivo. Las distancias se han acortado y la realidad es de que vimos varios partidos en donde sí, pues un Bélgica le jugó a Brasil al tú por tú. No solo le jugó al tú por tú, le jugó convencido de que le iba a ganar y le ganó. Y hay que recordar que Brasil venía de una eliminatoria muy discreta hasta que la toma Tite, y con Tite venía invicto, incluso nos pasó por arriba. Es decir, nos acabó de poner en nuestra realidad. Brasil jugó con México. Es que sí, cierto, jugaron, jugó Claro. en el mejor sentido de la palabra. No, jugó, y te acuerdas que nuestro entonces técnico, el señor Juan Carlos Osorio, dijo, toda la conferencia se la pasó diciendo, hubo un jugador que se tiró y que pasó, refiriéndose a Neymar. Y después Tite, yo estuve en esa conferencia de prensa, cuando le pregunto a un periodista brasileño a Tite, oiga, el entrenador de México, el señor Osorio, ha dicho, sin señalar su nombre, que Neymar resultó ser un mal jugador y un falto de fair play. Y Tite le contesta al señor Osorio algo que es taparle la boca. Dice, hay un acuerdo no escrito, directivo habla de directivo, técnico habla de técnico, jugador habla de jugador. Es decir, nos pasó por arriba, no había forma de hacer. Y ese es el Brasil, que encuentra en Bélgica a su némesis, al equipo con el que no puede. Pero ya cuando se fue Brasil, ya se había ido España. Argentina seguía el Maradona, destapando, dice que ya no toma alcohol, pero destapando botellas de champaña porque Messi volvió a fracasar. Que ese es el tema de Maradona, que todavía viene Maradona aquí a dirigir a los Dorados y a compadecer a Messi, que no lo necesita. Es decir, Maradona vive de que Messi no avance. Y Argentina, tú te recordarás, en este Mundial termina el equipo siendo manejado en la cancha por los jugadores. Y al técnico Sampaoli podía no haber estado en la cancha. A mí me encantó el Mundial de Rusia 2018. Creo que ha sido con muy buenos partidos. La primera seña que manda España en ese juegazo contra Portugal es, bueno, España, a pesar del cambio, trae y va a ser, a mí me parece uno de los mejores juegos en la historia de los mundiales, España-Portugal. Y bueno, España trae y Portugal quedó demostrado que es Cristiano y 10 más, ¿no? Y en el caso de México, pues al señor Juan Carlos Osorio y a todos los jugadores pues les falla el timing, ¿no? Porque en un mundial hay que empezar mal, pero cerrar bien. Y México empieza bien y termina muy mal, ¿no? Le gana a Alemania en un resultado que pues hacía albergar esperanzas de que pudiera ser un mundial medianamente bueno, porque también la historia, lo que traía atrás la selección, no daba para pensar más allá de que pudiera llegar lejos, ¿no? Y a Juan Carlos Osorio pues, le falla el timing, ¿no? Empieza muy bien y terminan muy mal. México. Y a final de cuentas, pues yo coincido contigo, o sea, Brasil le baila a México, le maneja los tiempos y es más, si Brasil hubiera acelerado, le mete 3 más a México sin mayores problemas. Yo pondría lo que le ocurrió a México nos pusieron en nuestro lugar. Porque habría que recordar,
estando nosotros los que teníamos fortuna de estar en Rusia, habría que recordar que cuando muchos, entre bromas y no bromas, porque incluso hubo gente que fue a la embajada de Corea a agradecerle y salió al embajador y todo. Es decir, era parte del juego, era parte de nos divertimos, ¿no? Gracias Corea, por ti calificamos y todo. Y cuando lo pusimos por escrito y cuando lo practicábamos, resulta que los jugadores tomaron, ahora sí que a nosotros los medios, ¿no? Como los culpables de algo que no existe, o sea, nos tomaron de enemigos. Fue real. Hay que verlo, simplemente los twitters de Rafa Márquez, de Miguel Layún, de los que recuerdo, de Chicharito diciendo, ustedes no han hecho nada. No, se trataba de simplemente decir, pues sí, si Corea no le gana a Alemania, que con eso se disminuye la victoria de México sobre Alemania, es lógico. Pero no es esto. Si Corea no le gana a Alemania, con un numerito de goles por ahí, nos echa. Esa era la realidad. Eso te muestra el equipo de México, que es el equipo que cuando le ganas a Alemania, el señor Osorio todavía había un cuate ahí con un personaje con una guitarra y se pone a cantar. Y después no dio ni la cara. Es más, todavía estamos esperando que nos dé la cara y ya se fue a Paraguay y ya pasó por Colombia. Eso en cuanto a la selección mexicana. Claro, nos pusieron en nuestro lugar o nos pusimos nosotros mismos, porque México fue una selección bipolar que por una parte le gana a Alemania, el resultado más importante de México en mundiales, nunca se le había ganado un campeón vigente, y después se olvida de lo que sigue, ¿no? Dice, ya aquí cumplí. No coincido contigo porque no se le olvida. Es decir, el equipo mexicano estaba enganchado y el equipo mexicano en Rusia estaba convencido que iba a seguir ganando. Solamente que llegó el equipo de Suecia y nos puso en nuestro lugar. Yo no coincido en esto. Yo sé que los muchachos, el equipo y el señor Osorio estaban convencidos. Simplemente no nos alcanzó. Pero dejemos el lado de México porque nos vamos a enredar aquí. Tenemos todavía muchos, pero muchos más deportes. Destaca en el Mundial Croacia y Bélgica y Croacia. Y Francia, que se va por donde tenía que irse y alguien dice es que ganó solo con lo justo e indispensable. Ganó gracias a Mbappé. Pero ganó gracias a Francia, ganó gracias al equipo de Francia. Y aquellos que se burlaron de Francia porque había una gran cantidad de jugadores que tenían orígenes africanos o caribeños, en primer lugar no conocen la historia, en segundo lugar son de verdad unos racistas, insultadores, permítanme la expresión, porque excepto uno, los demás todos nacieron en Francia. Y oye, en la época de los piratas del Caribe, que no son invento de Disneylandia, en las islas son territorios franceses o eran territorios. Y entonces estos son los jugadores que nacen en Francia y que te demuestran lo que es la realidad de hoy en Europa, no en Francia. Inglaterra es lo mismo, es la diversidad, a final de cuentas. Claro, son jugadores formados desde las fuerzas básicas en Francia, le deben sus éxitos a Francia y viceversa, ¿no? Y ahí tenemos el surgimiento de quien pienso fue el rey del Mundial, Mbappé, que ahorita en la liga está metiendo 4 goles en 13 minutos con el PSG. Impresionante este jugador. Una lástima que no se pudo ir al Real Madrid porque en el PSG la tiene muy fácil, ¿no? Osvaldo, yo no me quedaría tan chiquito como Mbappé. Es un equipazo. Y es un equipo que gana en el deporte conjunto, porque sí es Luka Modric el mejor jugador del Mundial. Es porque se lo gana a pulso. Y muchos que te dicen, ¿quién es Luka Modric? Lo que pasa es que no lo veías porque los reflectores en el Real Madrid estaban con Cristiano Ronaldo. Entonces yo no centraría en Mbappé, ni centraría en Luka Modric, centraría en el gran conjunto francés que gana en el deporte de conjunto por excelencia, que es el fútbol. No, y además estábamos acostumbrados a que cómo gana Alemania o cómo ganó Alemania sus mundiales, cómo los ganó Italia, con lo justo, exactamente con lo justo. Un partido lo ganas haciendo un gol más que el rival, no necesitas hacer 3-4. Si ya caen esos goles y la espectacularidad, salimos ganando. Pero Francia, yo también coincido contigo, Alfredo, hizo lo necesario, hizo lo que tenía que hacer, encontraron un gran equilibrio, es decir, una forma de atacar impresionante, podían tirar de fuera del área, podían llegarte por los costados, podían retrasar el juego, podían tocar, Julio, podían jugar al contragolpe. Yo creo que Francia Julio, es merecido, es justo campeón. Sin analizar cómo juega, es la gran virtud de la humildad y del deporte conjunto. De la misma forma en que Croacia llega hasta donde tenía que llegar, por la humildad y el deporte conjunto. E Inglaterra nos sorprende a todos en la diversidad. A ellos mismos. Pero lo que les sorprendió a Inglaterra, a ellos mismos, es que esta generación estaba lista
para el próximo Mundial. Ajá. Y apareció ahora. Y sigue en la Liga de Naciones. Pero lo más importante es que son países, incluido Alemania, que ya están en cómo absorbieron ya la diversidad, que es el espejo de Europa. Entonces no es que estén trayendo jugadores para naturalizar, no, es el espejo de Europa. Y al final de cuentas, esos son los que ganan el Mundial. Y creo que ponen de ejemplo que no está, que no es necesario la nacionalidad. Aquí es de calidad, ¿no? Si tú eres francés, pues eres francés. Y si tienes calidad para estar en la selección, vas a estar en la selección. No te tengo que andar buscando, y como caso México, ¿no? Vamos a buscar un naturalizado, que para mí ninguno ha marcado diferencia, ni marcará por un momento, ¿no? Pero no se trata de nacionalidad, se trata de calidad. Tú vas a llevar al jugador que crees que te hace falta, y si es francés, ahí juega, y ahí está el ejemplo. Francia, justo campeón. Pero son nacidos ahí. Sí, claro. Y los ingleses son nacidos ahí también. Eso es, al final de cuentas, la gran filosofía, la gran enseñanza de un mundial que privilegia al deporte conjunto y a la humildad. Nos vamos a una pausa, regresamos. Y bueno, pues 2018 es también el regreso de las grandes funciones del box, en donde hay un mexicano como el centro. Si nos trasladáramos hace 5 o 6 años, muchos hubiéramos apostado porque era Julio César Chávez Jr. y no este joven llamado el Canelo Álvarez, al que están inflando y al que le están poniendo peleadores a modo. Y de pronto Julio César Chávez Jr. desperdició sus talentos y ahí está. Y el Canelo ha seguido paso a paso y ha aguantado paso a paso, a tal grado que la pelea que no se llevó a cabo el 5 de mayo por el tema del doping, por el clenbuterol, se da esto, y sin embargo el 15 de septiembre rompe los récords de pago por evento con cerca de 90 millones de dólares de ingresos solo por el pago por evento. Y si estamos hablando que esto es mucho, es el público latino, también en el norte de los Estados Unidos se generó, a tal grado que después vienen los grandes contratos y los numerotes. Pero yo me centraría en el 2018. Es el Canelo Álvarez ya esa figura, y es el peleador más atractivo para el pago por evento, y por lo tanto ahí en los Estados Unidos, y nosotros tenemos el privilegio de verlo pues en vivo, de otra manera, en directo, es la figura que llega, esperemos, para quedarse. Claro, este 2018 le sirvió para consolidarse como el mejor boxeador mexicano de la actualidad. Y bueno, y tuvo claroscuros, porque lo mencionas, el escándalo del dopaje lo disminuyó muchísimo, le afectó muchísimo a su figura como deportista, como boxeador, como ejemplo para los niños. Perdón, ¿tú piensas que lo disminuyó? Yo te diría que a lo mejor se atravesó a Tijuana y a propósito se comió unos tacos de clenbuterol, porque a los 15 días se operó la rodilla. Tienes razón. Entonces yo creo que es, hay plan con maña. como decía Alfred Hitchcock, fríamente calculado, ¿no? Pero Extrañas coincidencias. pero se da. Claro. Y él hace la prueba, pues mira que era tantito clenbuterol, que sí, que no, que lo demás allá, en fin. Golovkin pues entendió esto, recibió más dinero y se dieron una de las peleas más limpias que yo he visto a esos niveles. Una pelea memorable, la verdad. Donde no hubo abrazos, Inolvidable. donde no hubo recargones, donde, yo no sé ustedes, y quiero escuchar también su opinión, y tú que conoces mucho de boxeo, cuando un boxeador ve que el otro está cortado, como le ocurrió al Canelo, generalmente intenta hacer, un cabezazo para abrirle la alcancía, como se dice en el box, y que pare la pelea, o rasparle con el cabello o con la barba. Aquí no ocurrió ni de Golovkin ni del Canelo. Pelearon en el centro del ring, no se refugiaron en las cuerdas, no se recargaron. Y fue una gran pelea a un gran nivel, y había un mexicano, que es el Canelo Álvarez. Claro, y se recuperó al público que había perdido, que lo había acusado de pelear para atrás, que también se vale en el boxeo en el primer combate con Golovkin. Esta vez la pelea se dio en el centro del cuadrilátero. La estrategia fue de disminuir al rival por medio de golpes al cuerpo. Se llevó su buena dosis de golpes. Al Canelo nunca lo habían golpeado tanto. Lo mismo a Golovkin, tampoco lo habían golpeado tanto. Una pelea que los históricos del boxeo, como George Foreman, Manny Pacquiao, también en sus redes sociales la llenaron de elogios, y que sirvió este año pues para consolidar al Canelo. Ahorita no tiene quien le haga sombra en el boxeo mexicano. Y acabas de mencionar,
Entonces, cuando tú ves esta pelea de este nivel y piensas en la pelea de hace casi 2 años, el fraude entre Manny Pacquiao y Floyd Mayweather, que estamos hablando del mismo nivel de interés, aunque ahí Mayweather es el rey del pay-per-view en los Estados Unidos, que fue un fraude aceptado por el propio Pacquiao cuando dijo es que subí con el hombro lesionado. Y aquí ves una pelea tan honesta, gana el boxeo, estaremos de acuerdo. Sí, yo creo que la grandeza hoy por hoy de Canelo es justamente polarizar a la afición. O lo amas o lo odias. No hay puntos intermedios con Canelo. Y a mí en lo particular me terminó convenciendo. Yo no era tan fanático de Saúl Álvarez, pero comparando la primera pelea que mencionas, Osvaldo, se quitó cualquier cantidad de golpes 70 con un juego de cintura espectacular. Y cuando esperábamos lo mismo para este combate de septiembre, fue totalmente lo contrario. Fue un Canelo que fue hacia el frente, fue un Canelo que buscó la pelea, que también recibió muchos golpes, pero dio muchos. La decisión que fue polémica, como lo dices, Alfredo, unos lo ven ganador, otros lo ven perdedor, pero creo que Canelo conquista un cierto sector de los aficionados que todavía no creíamos en él y que ahora en él vemos un gran boxeador. Al final el Canelo, previo a la pelea, dijo algo: a los que no he convencido, ya no me preocupa convencerlos. Nada más que todos se van a retratar en la taquilla. Los que quieren verlo perder y los que no. Y de eso el Canelo muestra una fuerza mental. El otro es, bueno, pues mis respetos a los Reynoso, que tanto los criticamos. Yo fui una vez, ya que cambie de entrenador, ya que traigan a uno, ya que pongan al de Márquez, ya que pongan otro. Y ahí está el Canelo Álvarez. Giro de 180 grados. Juegos Centroamericanos y del Caribe, que fue, sin duda, el gran evento del deporte de alto rendimiento en nuestro país. Una delegación de 600 atletas, incluidos los deportes de conjunto, en donde justo fracasa el fútbol, en donde no le hacen caso cuando tendrían que haberle hecho caso a los propios directivos. Después tropezaron con la misma piedra con la selección femenil y esta federación empieza muy mal. Pero haciendo un lado el fútbol, tenemos unos Juegos Centroamericanos en donde México recupera el liderato del área de Centroamérica y del Caribe, por encima de Colombia, De Cuba principalmente. país sede, y de Cuba, que es, aunque históricamente Cuba ya había venido a menos, pero hay que recordar que en Veracruz se obtuvieron el mismo número de medallas, pero menos oros. Y en Veracruz éramos locales, y en Veracruz hubo deportes en los que no hubo necesidad de calificar. Esto muestra para el alto rendimiento mexicano un avance en donde los primeros sorprendidos somos nosotros los analistas, porque ante el caos que había entre Comité Olímpico, CONADE, confederaciones y de pronto confederación, o sea, las federaciones, encontramos una generación de deportistas mexicanos que amalgama a los que vienen y a los que ya estaban. Cuando Carlos Padilla Becerra, presidente del Comité Olímpico Mexicano, dice que el objetivo son 100 medallas de oro, nos pareció una locura. ¿De dónde van a sacar 100 medallas de oro? O sea, es cierto, va clavados con carro completo y eres una potencia, el taekwondo, el tiro con arco, pero de ahí en fuera nos preguntamos de dónde van a sacar 100 medallas de oro. Y vamos, hay disciplinas. Yo pondría en lo particular como a la reina de toda la delegación mexicana, a Nuria Diosdado, que se recuperó primero de un doping positivo, fue suspendida poquito más de un año y regresa, y en estos Juegos Centroamericanos, en una disciplina que a lo mejor es muy poco conocida como el nado sincronizado, acumula 7 medallas de oro. Se llevó carro completo México en el nado sincronizado. Es lugar 8 hoy por hoy en el ranking mundial de esta disciplina. ¿Y dónde estaba junto con Karen Macachi, el resto de las niñas de estos nado sincronizado? Bueno, es espectacular la forma de verlas. Yo no me iría tanto a una, porque... Es una gran actuación de toda la delegación. Yo me asombraría. Pero sí destacarlo, ¿no? Yo me asombraría del ciclismo. Hace mucho que habíamos dejado de ser potencia en el ciclismo. Cierto, estoy hablando del nivel centroamericano del Caribe. Vendrán los panamericanos. Como tal, el ciclismo es impresionante, que rebasó incluso las expectativas de los propios, de la propia delegación en este aspecto. Yo te diría que es toda una delegación. Coincido contigo en lo de Nuria, coincido contigo en lo de nado sincronizado, en la obligación que tuvieron en un momento dado los medallistas, que son, como decimos, por default, es que estas son los que seguro tienen que ganar, son los que y le cargan la presión de los nuevos a Rosario Espinosa, sin duda,
tenemos a nuestros clavadistas, yo te los pondría todos en conjuntas, Paola que está en otro nivel, pero ahí están los medallistas olímpicos y ahí están los nuevos y en una delegación que tuvo esa parte, la amalgama, pero sobre todo el apoyo. Tú veías las tribunas en las transmisiones que vimos a través de la pantalla de Canal 11, las tribunas con atletas apoyando atletas. Yo hace mucho que no lo veía. Claro, y mencionaste un punto muy importante. ¿Qué tan nobles son estos deportistas que, por ejemplo, en tiro con arco, a pesar de que estaba acéfala la federación y que su exdirigente estaba incluso con problemas contables y todo eso, pues ahí tienes a Ida Román y las demás muchachas sacando la cara por México, ¿no? Entonces te preguntas, bueno, los federativos, ¿para qué están? Porque si no están para apoyar. Sería tema más largo. Yo te diría que aquí sí vale la pena que se suban al carro federaciones, confederación, Comité Olímpico, CONADE, en un impulso en donde cada quien hizo lo que tenía que hacer. Y si la ausencia de los federativos, como el de tiro con arco, funcionó, qué bueno que no estuvieron. Pero en general tenemos unos Juegos Centroamericanos y del Caribe que van mucho ya más allá de la expectativa. Si lo vemos así, en los parámetros, cuando contamos con la frialdad de las medallas, yo diría que esto fue mucho más allá. Rompió la delegación mexicana, rompió sus propios moldes y sus propias expectativas en una delegación donde fueron todos como delegación. Y esto tiene un valor en un país donde acostumbramos a ser individualistas. Sí, y además en esa época de Juegos Centroamericanos empezaron a caer las medallas. Típico, muchos empezaron a menospreciar estos Juegos Centroamericanos. Ay, pues es que nada más había 3 o 4 competidores. Ay, es que no son en el ranking mundial. Bueno, esa no es culpa de México. Cuando tú vas a una competencia es para irla a ganar completamente. No, es el inicio del ciclo olímpico. Y lo que señalas, Alfredo, es exacto, es el inicio del ciclo olímpico y vendrán los Juegos Panamericanos en Lima, en Perú, en el 2019. Y ahí el nivel de competencia será más alto. Por supuesto, se reducirá de manera importante las medallas obtenidas, pero sí ver de qué está hecha la delegación mexicana para terminar con Tokio 2020. Yo estoy recordando lo del 2018. Ya Lima será más adelante y Tokio también, pero la delegación le puso una muestra a muchas delegaciones mexicanas que se han partido a medios juegos. Regresamos. ...2018 para el béisbol, Liga Mexicana del Pacífico. Sin duda alguna, y veremos ya a principios de la Liga Mexicana del año que entra, en marzo, la inauguración ya formal del estadio de béisbol de los Diablos Rojos del México en la Ciudad Deportiva. Pero, Julio, tú que conoces mucho de esto, ¿fue éxito o fracaso el hacer 2 temporadas de Liga Mexicana de verano con su correspondiente liguilla y sus 2 campeones, de los que yo no me acuerdo quién fue el anterior? Fracaso, totalmente un fracaso. La afición no lo aceptó. Es un experimento fallido. En la primera temporada fueron campeones los Leones de Yucatán. Destacar lo que han hecho los Sultanes de Monterrey, que de la mano de Roberto Kelly, el manager, llegaron a las 2 finales. La primera la perdieron con los Leones, la segunda se la ganaron a los Guerreros de Oaxaca. Es un error totalmente. Es decir, los Sultanes son los actuales campeones. Sí. Pero los campeones de la media temporada es el equipo de los Leones de Yucatán. Así es, que nada más tuvieron 2 días o 1 día y medio para celebrar el título, porque se les pegó el juego de estrellas. Es decir, se coronaron un jueves y el viernes ya se estaba llevando a cabo el Home Run Derby, que con mucha suerte fue ahí mismo, en el Estadio Cuculcán, en Mérida. Pasó sin pena ni gloria, un título que no llevó sabor para los Leones. Y ya una segunda temporada, con los jugadores ya un poquito más enganchados a este sistema, ganan los Sultanes de Monterrey en 7 juegos a los Guerreros de Oaxaca, pero la afición no respondió ya en la segunda campaña, no les gustó la doble campaña. ¿Cómo afectó a la Liga Mexicana del Pacífico el que se extendiera la Liga Mexicana del Verano? Porque fue una incertidumbre. Hay que recordar que Liga Mexicana del Pacífico se nutre de jugadores de Liga Mexicana. No se sabía si les iban a dar chances, si se iba a extender el calendario, los 2 torneos, cómo van a llegar los peloteros lesionados. Y esto, la consecuencia fue que elevó el número de extranjeros, lo elevó a 12 en la primera parte de la campaña de Liga Mexicana del Pacífico. Se va a reducir ya o se redujo para la parte complementaria, pero la verdad es que sí afectó. La próxima temporada todavía no está autorizado, se regresará a un torneo largo del fracaso del 2018. Los directivos han dicho que van a regresar.
habrá que ver qué es lo que sucede, pero fracaso total los 2 torneos en Liga Mexicana. Además de del Verano. pleito con las mayores, ¿no? Sí, bueno, no hay el problema de los contratos y los dobles contratos y que no se pagan los porcentajes. Grandes Ligas castigó a Liga Mexicana y de momento, pues, en su momento se señaló que ningún equipo de Grandes Ligas puede negociar directamente con equipos de Liga Mexicana. Vámonos a Grandes Ligas. Sí, una temporada espectacular. En la parte de la Liga Americana creo que vas a ir de acuerdo conmigo. 3 equipos con más de 100 victorias, que es dificilísimo. Hacer 100 victorias de por sí en una campaña para un equipo es complicado. Aquí 3 equipos en la Liga Americana, ¿no? Esto de la Liga Americana con 3 equipos de 100, desde tu punto de vista como experto en el béisbol y sobre todo en el de las Grandes Ligas, ¿es una superioridad de la Liga Americana o es una debilidad de muchos equipos de la Liga Americana? Yo creo que también la segunda también influye, ¿no? Vimos equipos como un Miami que no ha levantado, se esperaba un poco más. También el equipo de los Orioles de Baltimore también una temporada bastante mala y normalmente venían teniendo un poco mejor en temporadas anteriores. En la parte de la nacional la pudimos ver mucho más pareja y bueno, en la parte de... Aquí la pregunta es, hay 3 equipos de la Liga Americana que son los Mediarrojas de Boston, los Yankees de Nueva York y los Astros de Houston, campeones del 2017, que hacen más de 100 juegos, llegan a playoffs, se hacen pedazos entre ellos y luego viene luego viene la Serie Mundial contra los Dodgers de Los Ángeles. Para ti, la Liga Americana, con estos 3 equipos, ¿es superior o se mostró superior a lo largo de la temporada? Ya lo de Serie Mundial, pues ya fue Serie Mundial, ¿qué lo que ocurre en la Liga Nacional? Sí vimos juegos más apretados en la Liga Nacional. Ese es mi punto de vista. Estamos viendo unas plantillas muy bien compaginadas en la Liga Americana, que creo que van a tener todavía mucho más futuro. Hablando, por ejemplo, de los Yankees, que después también en la postemporada pierden contra los Medias Rojas, su rival de toda ahora sí que de toda la historia. Y al final... sí, de alguna manera estamos viendo que tienen bases muy sólidas para seguir todavía dominando varios años esos 3 equipos. En la Liga Americana. En la Liga Americana. Y si los comparamos con la Liga Nacional, ¿son más fuertes? Es decir, la Serie Mundial adelantada pudo ser la de Astros Mediarrojas. Desgraciadamente no se va a 7 juegos. Ahí los Astros dejan ir algunos partidos que no fueron tan buenos como nosotros estábamos esperando, unas atrapadas espectaculares, pero también sí vimos un dominio de los Medias Rojas mejor por bastante. En el caso de los Medias Rojas. Bueno, algo sobre el béisbol. Los Yankees, 265 jonrones en la temporada, se hubieran guardado uno solo para ese momento clave con jugadores envasados, ¿no? O sea, los Yankees, 265 jonrones, que es un tema histórico. es un récord. Es un récord absoluto. Y sin embargo, los campeones jonroneros no están en los Yankees. Exacto. Es decir, los campeones jonroneros de la Liga Americana no están con los Yankees y sin embargo pegan jonrones por todos lados. Es que casi todo. Menos en el momento en que tenían que haberlos pegado, uno solo. Que es en la postemporada, ¿no? Sí, bueno, los Yankees, a título personal, creo que les hace falta manager. Eso siempre han dicho los Yankees en los últimos 10 años, ¿no? Sí, bueno, pero ha quedado demostrado, ¿no? Había jugadas claves, hubo jugadas claves en la postemporada donde sí se vio que hizo falta dirección, ¿no? Bueno, sí lo han dicho en los últimos años, lo seguirán diciendo, pero nunca van a aceptar perder con los Medias Rojas de Boston. Bueno, jamás. dejamos el béisbol a un ladito y yo regreso a un tema de fútbol que de verdad duelen las muelas, ¿no? Tenemos una liga de fútbol femenil extraordinaria que ha pegado en popularidad en cada plaza en la que se presentan. Hoy vemos el clásico Monterrey Tigres, el del América, el Cruz Azul, que todavía no entiende a la directiva o no ha querido pagar o reforzar el apoyo para la gran cantidad de aficionados que tienen y sobre todo al fútbol femenil. Y sin embargo va el equipo mexicano de fútbol con Roberto Medina como entrenador, ya que Leonardo Cuellar se quedó en el América, y va Roberto Medina y decide seleccionar jugadoras en otro lado y es un fracaso absoluto. Perdemos con Panamá, que no, con todo respeto para Panamá, y el equipo mexicano no va al Mundial Femenil
por no voltear a ver a la liga. Claro, es una liga que ha generado mucho público y que también encierra otra injusticia. Los salarios que se le pagan a las jugadoras son de risa, ¿no? Bueno, de risa o de lágrima, ¿no? Para ellas. Yo creo que es injusto porque Perdón que te interrumpa en esto. En el deporte, que no hay casualidades, el fútbol varonil genera sus propios recursos y así los paga. El fútbol femenil apenas comienza a generar algunos recursos, pero no alcanza para Grandes sueños. y para subsistir. Si fueran solas con lo que generan, la liga cerraría. Entonces hay que entender eso. No estoy justificando a los dueños, ¿eh? Yo pienso que a lo mejor podría haber un poco de solidaridad, de apoyarlas un poco para que el fútbol no sea una actividad dentro de otras que tienen que hacer para ganarse la vida, ¿no? Esta es ley de oferta y de demanda, ¿no? Pero Claro. al final, nuestro equipo, nuestra selección, que olvida a la liga, no asiste al Mundial. Pero de repente es el reflejo, ¿no? Porque le ha pasado a, bueno, hablábamos de los centroamericanos, no hubo el apoyo de los equipos. Es un reflejo de repente de lo que pasa en la Federación Mexicana de Fútbol. La pregunta aquí es por qué el caso de las mujeres tendría que ser distinto, ¿no? Yo te diría, porque no volteó a ver a la liga. Es eso. Y las jugadoras estaban esperando a ser seleccionadas. Y a la liga le hubiera convenido, por mucho, que jugadoras de la liga fueran seleccionadas. Pero bueno, ese fue el tema. Estamos ya en conclusiones. Lo mejor del 2018 para cada uno de ustedes. Para mí, dos cosas. El tenis con los históricos que siguen ahí dominando, quién sabe, no tienen fecha de caducidad. Y el Canelo, la consolidación. Pero ¿no te convence el argumento de que los tres se reinventaron? Claro, por eso mismo digo que es lo mejor que... Por encima de que si no hay retadores, pues es que no han llegado. Claro, claro. No, y este año sirvió para que Federer ya sea, sin ninguna duda, declarado el mejor jugador en la historia por el momento, ¿no? Eso se me hizo súper interesante, ¿no? Que esos jugadores estén en su segundo, a veces en su tercer aire, algunos de ellos, como Del Potro, que revivió ya por tercera o cuarta vez. Y por el otro lado, también lo que quería mencionar es el Canelo, que ahora sí ya es una superestrella y vamos a ver hasta dónde llega. Isaac. Yo me quedo con tres cosas del Mundial. Número uno, impresionante lo de Croacia y Bélgica. Equipos que son caballos negros, que nos demuestran que sí se puede y se puede seguir avanzando. Hay que recordar que en el Mundial de 2014 en Brasil le ganamos a ese mismo Croacia con algunos jugadores titulares que ya se consagraron para este Mundial. Me quedo también en este mismo Mundial con un Francia impresionante que puede hacer posiblemente 3 equipos con una diversidad espectacular también. Y por otro lado, me quedo con la parte que también dice Osvaldo del tenis. Julio. Yo me quedo con un gran Mundial de Rusia, yo lo disfruté muchísimo, me parece que hay otros equipos que levantan la mano para ofrecer espectáculo en una Copa del Mundo fuera de los tradicionales, y pues en mi tema, fantástico lo que hace justamente los Yankees, los Mediarrojas de Boston y los Astros de Houston. En un año 2018 atípico por tal cantidad de circunstancias. La Champions del Real Madrid, que tampoco tuvo tiempo de celebrar porque se le vino encima el Mundial, el Mundial de los Caballos Negros y de la diversidad étnica que es la que vive Europa y que ahí está plasmada. Y ese grupo que fue a los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Barranquilla y que hicieron esto, una delegación equipo, una delegación grupo, y ahí está manifestada en ese primer lugar. No es una retórica, es una realidad, porque yo recuerdo muchas delegaciones que se rompieron prácticamente a la mitad del evento. Esto y sin duda alguna la gran hazaña monumental del regreso de Novak Djokovic después de que en mayo él mismo había dicho, yo creo que abandono los torneos en cancha de césped, gana Wimbledon, el US Open y hoy una vez más para Djokovic el cielo es el límite. Gracias compañeros. Al contrario, gracias. Gracias a nombre de todo el Gracias. equipo y les recuerdo por supuesto nuestra cita la próxima semana, Palco a Debate aquí en la pantalla de Canal 11.